Hola chicos, buenos días. Como siempre, me hacen el favor de confirmarme si me escuchan y también si les aparece la presentación en la pantalla. Muchas gracias. Muy bien. Si me escucha ahí también se puede ver la presentación. Muchas gracias. Bien. Vamos a esperar un momentito que se conecten algunos de sus compañeros para dar inicio a esa clase de repaso para este día viernes. Bueno, mientras se terminan de incorporar el resto de sus compañeros, le doy la bienvenida a los que ya están en la reunión. Les agradezco por su participación en esta clase, la cual les va a servir mucho, pues ahora corresponde el examen de matemáticas, el cual espero que ya hayan estudiado, y esta clase es para repasar algunas cosas importantes de los 4 contenidos que van a ser evaluados en este día. De igual manera, espero les haya ido muy bien en las evaluaciones de las otras materias. Muy bien. Se han preparado una serie de ejercicios de los cuales ya hemos realizado, de los cuales también se van a evaluar. Así que esta clase espero les sirva de mucho. Para aquellos que no puedan conectarse, la clase está siendo grabada y se va a compartir posteriormente en el grupo de WhatsApp. Así que vamos a dar inicio al repaso de este día. Bien, el primer contenido que veíamos en este mes era la solución de ecuaciones cuadráticas utilizando la fórmula general. La fórmula general que tenemos para resolver sus ecuaciones cuadráticas es la siguiente. Tenemos las soluciones que van a ser dadas por la fórmula menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2a. ¿Quiénes van a ser a, b y c? A, b y c van a ser los coeficientes que aparecen en la ecuación cuadrática, siendo a el coeficiente de x al cuadrado, b el coeficiente del término lineal, en este caso es la variable x, y c es el término independiente, únicamente el número. Así que estos son los valores que vamos a sustituir en la fórmula general. Entonces, les presento un ejemplo
para ver cómo hacer esta sustitución y las operaciones que debemos de hacer para encontrar la solución. Sé que estos temas ya lo manejan muy bien, pero este es un ejemplo extra a los que ya hemos visto en las clases para poder reforzar un poquito si es que hay alguna dificultad. Bien. En primer lugar, vamos a identificar los valores de A, B y C. La ecuación que se nos da es la siguiente. 2y al cuadrado más 5y más 3. En este caso tenemos la variable y. Eso no significa que la solución no se pueda resolver, ya que la variable en álgebra pues no importa. Únicamente simboliza eso, una variable. Bien, igualamos a 0 la ecuación, identificamos los valores con todo y su signo. En este caso A es el coeficiente y al cuadrado, este es 2, B es igual a 5 y C es igual a 3. Ahora que ya hemos identificado esos valores, vamos a sustituir simplemente en la fórmula general y comenzamos a resolver lo que está dentro del radical. Es lo primero que vamos a resolver. Entonces, reescribimos la fórmula general y ahora sí, vamos a sustituir. Podemos ver que en lugar de B, ahora tenemos 5, que es el valor correspondiente en la ecuación, pero con el signo menos que es de fórmula. Luego siguen los signos más o menos, que significan las dos soluciones que vamos a encontrar en los reales, si es que las hay. Luego en el radical vamos a sustituir B al cuadrado, este es 5, y tenemos la diferencia de 4 a C. A vale 2, C vale 3, y en el denominador sustituimos 2A. Donde A vale 2, vamos a sustituir por 2. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar las operaciones que tenemos dentro del radical. Primero elevamos 5 al cuadrado. Esto es 25. Y escribimos el signo menos nuevamente de fórmula y hacemos el producto de 4AC, que es 4 por 2 por 3. Esto es 24. Y en el denominador nos queda 4. 2 por 2, 4. Bien. Ahora vamos a simplificar el radical, ya que hacemos la diferencia de 25 menos 24, esto nos da 1. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada resultante, que en este caso tiene raíz exacta, el 1. Lo podemos sacar fácilmente. Raíz de 1 es 1. Y vamos a simplificar la expresión para obtener las dos soluciones. Así tenemos que x1 va a ser menos 5 más, es el más que tenemos en estos dos signos. Primero encontramos la positiva, menos 5 más 1 entre 4. Desarrollando esta diferencia, tenemos menos 5 más 1 es igual a menos 4. Entre 4, esto es menos 1. Y ahí tenemos ya la primera solución para la ecuación. Para encontrar la siguiente, únicamente vamos a utilizar el otro signo, que en este caso era menos. Menos 5, menos 1. Podemos ver que sumamos el mismo valor. En uno lo sumamos y en la otra solución lo restamos. Así que vamos a hacer esta suma, son signos iguales, se suman 5 y 1, pero son negativos, por lo que tenemos menos 6 entre 4. Podemos simplificarlo, ambos números tienen mitad. Mitad de 6 es 3 con signo negativo y la mitad de 4 es 2, por lo que nos queda la ecuación o la solución número 2 igual a menos 3 medios. Y ahí tenemos ya las soluciones para la ecuación cuadrática, utilizando la fórmula general. Como pueden ver, no es complicada de utilizar, solamente hay que tener cuidado en la sustitución que vamos a hacer y mucho cuidado también con los signos a la hora de ir desarrollando las operaciones, ya que esto nos va a cambiar totalmente las soluciones para la ecuación. Así que esto sería todo con respecto a este tema. Vamos a avanzar un poquito porque son bastantes los ejemplos que les he preparado para este día. Bien, otra parte que veíamos en este tema era el discriminante. El discriminante es la expresión que nos sirve para identificar si la ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales, una única solución real o dos soluciones complejas diferentes. Este viene dado por una expresión que está dentro del radical y de aquí la obtenemos. Es lo que está dentro del radical, solamente la parte de b al cuadrado menos 4ac. Bien, vamos a analizar el discriminante de la ecuación que corresponde a esta expresión. Ya lo decía, b al cuadrado menos 4ac. Y tenemos los siguientes enunciados y mucha atención con esto. Esto es muy importante. Si b al cuadrado menos 4ac es mayor que 0, es decir, si el discriminante nos da un número positivo, eso significa que sea mayor que 0, entonces eso nos va a definir
inmediatamente que la ecuación tiene dos soluciones reales diferentes. Repito, si el discriminante es positivo, obtenemos un número positivo. En segundo lugar, tenemos que si el discriminante es exactamente igual a 0, eso significa que la ecuación tiene una única solución que corresponde a un valor real. Cuando factorizamos expresiones obteníamos un factor repetido, por ejemplo, x menos 1 por x menos 1. Esto significa que es una raíz que se repite, un factor que se repite. Y al despejar en ambos factores tendríamos la solución x igual a 1 en ambos casos. Así que estamos hablando de la misma solución, aunque se repite dos veces, pero es una misma solución. Es el mismo valor real. Entonces tenemos este caso. Y el último, tenemos que si el discriminante nos da un número negativo, entonces podemos definir inmediatamente que la ecuación tiene dos soluciones complejas. Bien, eso sería en cuanto al discriminante. También en algunos ejercicios se nos pide encontrar el valor del discriminante y se nos da una ecuación cuadrática. Pues podemos hacerlo sencillamente sustituyendo los valores de A, B y C en la siguiente expresión. Para el discriminante, repito, únicamente vamos a utilizar B al cuadrado menos 4AC. Aquí no utilizamos la raíz, de que eso está de más. Únicamente necesitamos esta expresión, B al cuadrado menos 4AC, sin raíz. Así que si acaso apareciera por ahí que el discriminante se calcula utilizando la raíz, eso no es cierto. Esa es la expresión que nos sirve. Muy bien, entonces vamos a encontrar el valor del discriminante para esa expresión. Sustituimos B, que es 5, hacemos la resta, que es la fórmula, el producto de 4 a C. A es 2 y C es 3. Vamos a desarrollar la potencia, 5 al cuadrado es 25 y 4 por 2 es 8, 8 por 3 es 24. Nos queda 25 menos 24, que es igual a 1, que es el caso de la expresión anterior que evaluamos, donde encontramos la solución. Es la misma ecuación. Aquí únicamente hemos encontrado el discriminante de esta expresión. ¿Y qué significa que hemos obtenido 1? Este número es mayor que 0, es positivo. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? Esta respuesta se las dejo a ustedes. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? Según el discriminante que hemos obtenido. Bien, en este punto ya debe de haber mucha seguridad en cuanto a esto, ¿verdad? Estamos repasando, estamos evaluando anticipadamente las competencias que han adquirido en estos temas. ¿Cuántas soluciones tendría? Tenemos que el discriminante es mayor que 0, es positivo. Lo enunciamos anteriormente. Muy bien, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Exactamente tiene dos soluciones. Dos soluciones reales. Bien, otro de los temas que hemos estudiado en este mes es números complejos y operaciones. Las operaciones que vimos en este tema son suma, resta, multiplicación y conjugado. Por ahí aparece también la norma de un número complejo, pero esa parte no la abarcamos ya que no se realizaron ejercicios de este tipo, pero le di la fórmula para encontrarlo también. Entonces, vamos a ver estas operaciones y el otro tema era división de complejos, que más adelante lo vamos a ver. Bien, números complejos y operaciones. Lo primero es el conjugado de un número. Vamos a obtener directamente un ejemplo y vamos a obtener el conjugado de este número. El complejo z igual a menos 37 más 53i. El conjugado de este número nos pide este ejemplo. Y bueno, pues eso se lo dejo a ustedes. ¿Cuál es el conjugado de este número? Menos 37 más 53i. Veo sus respuestas y posteriormente voy a desarrollar el ejercicio. Repito, el conjugado de menos 37 más 53i. ¿Se recuerdan a quién le cambiamos el signo nada más? Solamente va a ser a uno de las dos partes de este complejo. Recuerden que un complejo lo compone la parte real y la parte imaginaria. Le cambiamos el signo nada más a uno de ellos. Bien, tengo una respuesta nada más. Con dos respuestas desarrollo el ejercicio. Excelente, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los que están escribiendo. Bien, vamos a ver algo muy importante.
para no confundirnos en esto del conjugado. Lo primero que hacemos es identificar el signo de la parte imaginaria y vamos a cambiar únicamente el signo de la parte imaginaria, es decir, la parte compleja, la parte real la vamos a dejar así tal cual como está, con su signo. Únicamente cambiamos el signo de la parte imaginaria. Entonces verificamos el signo de la parte imaginaria de 53 es positivo, tenemos más 53i. Entonces nos sugiere cambiar el signo de la parte imaginaria para encontrar el conjugado del número complejo. Entonces cambiamos el signo de más 53i por lo que se vuelve menos 53i. Eso quiere decir que la parte real nos vamos a olvidar de ella aquí a la hora de obtener el conjugado. ¿Por qué? Porque vamos a reescribirla tal cual como aparece en el número complejo original. Notamos que era menos 37 y a la hora de obtener el conjugado sigue siendo menos 37. Lo único que hemos cambiado es el signo de la parte imaginaria. Solamente ese signo vamos a cambiar para obtener el conjugado. Así que si hubiese aparecido más 37i, aquí seguiría siendo más 37i. Solamente, repito, cambiamos el signo de la parte imaginaria. Entonces, obtenemos así el z conjugado, el complejo, conjugado el número complejo, menos 37, menos 53i. Bien, también veíamos suma y resta de números complejos, la cual no tiene ninguna complicación, pero aquí les dejo algunos ejemplos. En la suma y resta de números complejos se suma la parte real correspondientemente y se suma los números de la parte imaginaria también respectivamente. Lo que hacemos es agruparlos en paréntesis para hacer más ordenada la operación. En este caso tenemos agrupados 20 y 15, que podemos verificar son la parte real de los dos números, 20 y 15. Los agrupamos porque los vamos a sumar ahí aparte. Y agrupamos también los números, los coeficientes de la parte imaginaria, que son 5 en el primer complejo y 4 en el segundo. Por eso tenemos 5 más 4. Y tenemos también la unidad imaginaria. Bien. Y pues esta suma la hacemos normalmente como conocemos. Sumamos 20 y 15, eso nos da 35. Y luego sumamos 5 y 4, que son los coeficientes de la parte imaginaria. 5 y 4 son 9, de donde tenemos 9i. Ya hemos reducido de tener dos números complejos. Al sumarlo, obtenemos uno solo, un número complejo, igual. Esto sería un ejemplo para la suma. Y decirles que pues en el examen no van a estar tan preocupados porque no van a venir ejercicios con raíces tan complicadas y ni tampoco un ejercicio parecido al 324, creo que aparecía en una sección de ejercicios donde debían de hacer una división un poco complicada. No vienen ejercicios tan así que vamos a guiarnos por estos ejemplos. Bien, también tenemos un ejemplo para la resta de números complejos, que la hacemos igual, agrupando la parte real en paréntesis, pero ahora con signo menos porque estamos restando, y agrupamos también los coeficientes de la parte imaginaria entre paréntesis. Bien, tenemos lo mismo, pero como es una diferencia, agrupamos en paréntesis y ponemos signo menos. Tenemos la resta de 33 menos 10, que son las dos partes reales de los complejos, menos, que es ese menos que aparece entre los dos factores, agrupamos 4 menos 2, que son los coeficientes de la parte imaginaria. Y escribimos la unidad imaginaria, de donde tenemos 33 menos 10 es 23, 4 menos 2 es 2i. Con signo menos, pues es el que tiene aquí entre los dos paréntesis. Si en alguno de los casos menos 4 hubiese sido negativo, entonces hubiera quedado la resta de menos 4 menos 2, son signos iguales, se suman, quedaría menos 6. Y recuerden que si tenemos un paréntesis y un signo menos, destruimos ese paréntesis multiplicando el signo que está fuera del paréntesis por el signo del número que está dentro del paréntesis. En este caso sería menos por menos 6, nos quedaría más 6. Pero en este caso no sucedió, solamente desarrollamos los signos tal cual como estaban. Bien, esto sería en cuanto a suma y resta de números complejos. Ahora vamos a calcular el producto de estos dos números complejos. Ahora sí aparece una raíz, pero he puesto este problema porque sucede algo peculiar con las raíces. Y bueno, suceden casi todos los problemas que, como les decía, cuando veíamos este contenido, aparentemente son muy preocupantes porque aparecen raíces, pero de hecho simplifican el trabajo porque se eliminan por ahí en el camino y nos queda únicamente un valor entero, que ya es mucho más fácil de trabajar.
Bien, entonces, para calcular el producto de dos números complejos, aplicamos la propiedad distributiva como los números reales. Vamos a hacerlo a continuación. Aplicando la propiedad distributiva, tenemos el producto de las dos raíces, 5 por 5, sería el primer término por primer término de los dos factores, más raíz de 5 por 7i, por eso nos queda positivo. Ambos signos son positivos en los dos términos. Ahora vamos con el segundo término del primer factor por los dos términos del segundo factor. Así tenemos menos 7i por raíz de 5. Es este que hemos obtenido acá. Y tenemos finalmente menos 7i por más 7i. 7 por 7 es 49 y por i es i al cuadrado. Y el producto de esos signos también, que es menos por más, nos da menos. Ahora vamos a resolver la potencia i al cuadrado recordando que i al cuadrado es igual a menos 1 y nos deshacemos de la unidad imaginaria en este término. Así nos queda el producto de raíz de 5 por raíz de 5. Obtenemos raíz de 5 al cuadrado, donde se simplifica potencia, exponente y el radical. Nos queda únicamente 5. Reescribimos más 7i por raíz de 5i y también menos 7i por raíz de 5. Aunque ya sabemos que se van a eliminar. Pero en este caso solo las hemos reescrito. Aquí ya sustituimos la unidad imaginaria y al cuadrado igual a menos 1. Y lo siguiente es simplificar. Menos 49 por menos 1 se nos hace positivo. Y aquí se ha eliminado 7i por raíz de 5 y 7i por raíz de 5, pues son signos contrarios. Entonces se eliminan. Ahora hacemos la suma, tenemos dos valores enteros, 5 más 49, esto es 54. Entonces el resultado que obtuvimos al calcular el producto de estos dos números complejos, raíz de 5 menos 7i por raíz de 5 más 7i es 54. Obtuvimos un valor real. Muy bien. Ahora vamos a pasar al contenido de división de números complejos y vamos a ver también algunos aspectos importantes que ya estudiamos en este tema. Primero, la división de números complejos. Hay una serie de pasos para dividir los números complejos y se enuncian a continuación. En primer lugar, se identifica el conjugado del divisor. Repito, el primer paso que vamos a realizar para dividir los números complejos es identificar el conjugado del divisor. Ese es el primer paso. Seguimos multiplicando el dividendo y el divisor por ese conjugado que hemos identificado. Vamos a multiplicar dividendo y divisor, numerador y denominador. En tercer lugar, vamos a realizar las operaciones de producto indicadas, aplicando la ley distributiva que ya veíamos en el ejemplo anterior cuando multiplicábamos dos números complejos. Finalmente, como cuarto paso, vamos a simplificar reduciendo términos semejantes, haciendo las operaciones que se puedan para reducir la expresión y vamos a terminar escribiendo la expresión, llevarla a la forma a más bi, un complejo en su forma con la parte real y su parte imaginaria. Bien, esto si acaso sucede que obtenemos un número imaginario, porque en algunos casos de divisiones, como veíamos, se obtiene un número real. Entonces, si en el caso tenemos un complejo, vamos a tratar de llevarlo a esta forma. Es de distribuir el denominador, si acaso esto sucede. Bien, aquí tenemos este ejemplo de la división de menos 4 menos 10i entre el complejo 4 más 10i. Vamos a hacer en primer lugar el paso que nos indicaba ahí el enunciado de los pasos para dividir números complejos. Acabamos de verlo, así que vamos a ver cómo estamos con esto. Quiero sus respuestas en el chat. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar para dividir números complejos? ¿Cuál es el primer paso que vamos a seguir? Los leo mientras tanto. Veamos, ¿cuál es el primer paso que vamos a realizar para dividir números complejos? Voy a esperar porque es un poquito largo quizás el enunciado. Muy bien, ya tengo dos respuestas. Muchas gracias. Estamos 19 conectados, así que sería bueno que 19 respuestas hubieran. Muy bien. 4 respuestas acertadas. Muchas gracias. Triple respuesta.
Bien, una respuesta más. ¿Cuál es el primer paso? Muy bien, hasta me lo pusieron enunciado ya. ¿Cuál es el primer paso para dividir números complejos? ¿Qué es lo primero que debemos realizar? Bien, quedamos ahí. Muchas gracias. Bien, lo primero que realizamos es identificar el conjugado del divisor. Por aquí llegó la última respuesta. Bien, exactamente. Es identificar el conjugado del divisor. Entonces, eso es lo que vamos a realizar en el primer paso. El conjugado del divisor, bueno, el divisor primero lo identificamos es 4 más 10i. El conjugado de este va a ser únicamente cambiarle el signo a la parte imaginaria. En este caso era más 10i, ahora tenemos menos 10i. Y el segundo paso nos dice que vamos a multiplicar numerador y denominador por este conjugado que obtuvimos. Así tenemos la multiplicación en numerador y denominador por este mismo número, que realmente es como que estemos multiplicando por 1, ya que esto podemos simplificarnos y se nos hace la unidad. Es un 1 disfrazado que estamos utilizando para reducir la expresión y poder efectuar la división. Bien, así que lo siguiente es desarrollar las operaciones que se pueden hacer para reducir esta expresión y desarrollamos el producto aplicando la ley distributiva en ambos, en numerador y denominador. Entonces multiplicamos menos 4 por 4, de ahí obtenemos menos 16. Menos 10i por 4, obtenemos menos 40i. Bueno, es este, menos 4 por menos 10i, menos por menos da más. Tenemos menos más 40i. Y en tercer lugar multiplicamos menos 10i por 4. Aquí obtenemos este negativo, menos 40i. Finalmente, desarrollamos el producto de menos 10i por menos 10i. 10 por 10 es 100 y menos por menos más. Y finalmente la unidad imaginaria i por i al cuadrado. Muy bien, y en el denominador recuerden que siempre obtenemos el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esto vamos a obtener siempre en el denominador. Entonces vamos a desarrollar acá y simplificar. 40i menos 40i se pueden restar. Son términos semejantes y signos contrarios se eliminan. Entonces los eliminamos y nos queda únicamente menos 16 más 100 por menos 1. Este menos 1 salió de sustituir la unidad imaginaria al cuadrado. Recordando que ahí el cuadrado es igual a menos 1. Entonces podemos sustituirla fácilmente. Ahora desarrollamos el producto de los signos. En el numerador primero teníamos más 100 por menos 1. Eso nos da menos 100. En el denominador tenemos menos 100 por menos 1. Menos por menos es más. Así nos queda 16 más 100. Desarrollando estas sumas, son signos iguales, en ambos casos se suman. 16 y 100 son 116, pero se escribe el signo del mayor. En este caso es 100, es negativo. Tenemos menos 116. Y en el denominador tenemos 16 más 100. Obtenemos también 116, solo que con signo contrario al numerador. Esto significa que podemos simplificarlo, sencillamente es el mismo número, es divisible por el mismo y nos da como resultado la unidad, pero con signo negativo porque en el numerador teníamos signo menos. Así nos queda el resultado de menos 116 entre 116 igual a menos 1. Como decía, en algunos casos no vamos a obtener números complejos, números imaginarios. No podemos escribirlo entonces de la forma a más bi, aunque podríamos escribirlo reescribiéndolo. Tenemos la parte real que sería menos 1 más 0 por i, porque 0 por cualquier número o cualquier variable, pues se la lleva y se hace 0. Entonces podríamos escribirlo así, en esa forma, enunciándolo como un complejo, pero lo dejamos así, es un número real, tenemos menos 1. Y este es el resultado que obtenemos al desarrollar esta división de números complejos. Entonces este ejemplo espero les sirva mucho y así es como se calcula y se desarrolla la división de números complejos. Bien, el último tema que analizamos es raíces cuadradas de números negativos. He tratado de poner ejercicios muy prácticos, muy accesibles en cuanto a este tema, así que espero que estén preparados para los ejercicios que están en el examen. Bien. Vamos a obtener en primer lugar el valor de la raíz de menos 80. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues decíamos en el contenido anterior que
Esto era un dolor de cabeza cuando resultaron raíces de números negativos y no hallaban cómo resolverlos, pero nosotros ahora podemos hacerlo de la manera más fácil. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el valor dentro de la raíz en términos de i al cuadrado. Esto podemos hacerlo porque menos 80 es igual a 80 por menos 1. Y sé que todos estamos de acuerdo en esto. A multiplicar 80 por menos 1 obtenemos este menos 80. Por eso podemos hacer esa descomposición y nos sirve para sustituir en lugar de menos 1 i al cuadrado. Ahora vamos a sacar la raíz cuadrada de i al cuadrado. Se va el exponente y la raíz porque tienen el mismo índice. Recuerden que en la raíz cuadrada el índice no se escribe, pero se sobreentiende. Todos sabemos que el índice es 2. Entonces se elimina 2 y 2 y nos queda 1. Simplemente i a la 1. Esta sale de la raíz. Simplificando, vamos a hacer uso de las propiedades de radicación. En este caso sería descomponer el número 80 en sus respectivos factores primos para ver si podemos obtener ahí un número al cuadrado, simplificarlo y sacarlo de la raíz. Entonces vamos a hacer eso. Y 80 se puede simplificar como 4 por 4 por 5, que es lo mismo 4 al cuadrado por 5. Pueden verificarlo. 4 al cuadrado es 16, 16 por 5 es 80 y escribimos la unidad imaginaria. Y aquí podemos sacar este 4 al cuadrado, porque tiene el mismo índice que la raíz. Lo simplificamos y 4 sale fuera de la raíz. 5 no tiene raíz exacta, ahí se queda entonces cómodamente él solito dentro de la raíz. Y no nos olvidemos de escribir la unidad imaginaria. Puede darse el caso que calculen la raíz, desarrollen los factores, simplifiquen dentro de la raíz y se nos olvida escribir la unidad imaginaria. Eso sería terrible, ¿verdad? Así que tengamos cuidado siempre con ir escribiendo las cosas que deben de escribirse. Por eso es importante revisar los pasos anteriores. Es importante ir revisando el trabajo que hemos desarrollado a lo largo del ejercicio para que no se nos vayan a quedar detalles. Eso sería como un consejo extra, como el tip del día. Entonces, escribiendo esto de otra forma, como les decía, en algunos libros aparece la unidad imaginaria antes de la raíz. Eso para evitar confusiones, que el i está dentro del radical. Y esto no es así, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que el i, una vez estando ya con la unidad como exponente, pues ha resultado de sacar la raíz cuadrada, así como lo teníamos acá. Entonces, pero por si acaso, por la conveniencia de algunos libros, también les presento esta forma alternativa de escribir la respuesta. Repito, la unidad imaginaria antes de la raíz, que es lo mismo. Muy bien. Ahora tenemos la raíz de un número negativo y le estamos sumando un número real. ¿Cómo vamos a hacer esto? De la misma manera, trabajamos la raíz del número negativo y el número real pues simplemente lo vamos a sumar. Aquí me he saltado ya los pasos que le explicaba en el ejemplo anterior para que comencemos a familiarizarnos con este tipo de proceso y lo hagamos de manera más natural. Ya hemos sustituido en lugar de menos 1 y al cuadrado, por lo que y al cuadrado le sacamos raíz cuadrada exacta y salió este i de la raíz. Entonces, de ahí es donde ha sucedido esto. Son dos pasos que se han obviado. Muy bien. 100 tiene raíz exacta, entonces se la sacamos. Raíz de 100 es 10 y el i que ya teníamos fuera, más 7. ¿Qué más podemos hacer? Pues ya no hay nada más que hacer, no podemos simplificar. Tenemos escrito el complejo en su forma. Bueno, tenemos 10i más 7. Se nos presenta ordinariamente como 7 más 10i, primero la parte real, pero igual aquí estaría bien la respuesta. Solo sería cuestión de cambiar los valores. Entonces, hemos obtenido este número, 10i más 7. Bien, ahora este es otro ejemplo. Nos dice que evaluemos qué se obtiene al desarrollar el producto de raíz de menos 3 por raíz de menos 20. Bien, creo que... si hay una consulta, es lo mismo si estuviera al revés la respuesta. Si estuviera 7 más 10i, es lo mismo. Únicamente estamos cambiando los valores de su posición, reordenándolo como debería de estar, ¿verdad? En la forma que se nos presenta en los libros. Primero la parte real, que sería 7. Y mucho cuidado con los signos. En este caso, ambos son positivos, entonces sería una suma siempre. 7 más 10i. Si fuera, por ejemplo, 10i negativo, menos 10i más 7, al reordenarlo nos quedaría 7 menos 10i. Entonces, es lo mismo escribir las respuestas, pero cuidando de sus signos. Bien, muchas gracias por la consulta, porque esos detalles a veces son muy importantes.
Veamos si hay más consultas. No. Bien. Entonces, veamos este último ejemplo. Creo que es el último. Desarrollando el producto de raíz de menos 3 por raíz de menos 20, se obtiene un número. Nos pregunta, así como analizamos en aquel cuadrito, si obteníamos un número real, si obtenemos un número imaginario o si obtenemos un número imaginario puro. Son los tres casos que se pueden dar. Entonces, vamos a ver qué número se obtiene. Bien. Vamos a calcular el producto de estas dos raíces para ver qué se obtiene. Aquí nuevamente se han obviado los dos pasos de escribir la unidad imaginaria. Menos 1, 3 por menos 1 y 20 por menos 1. Luego escribir 3 por i al cuadrado y luego escribir 20 por i al cuadrado. Y bueno, la raíz vamos a simplificarla con i al cuadrado, por lo que i sale de la raíz en ambos casos, en las dos raíces, raíz de 3 y raíz de 20. Entonces ese sería el primer paso. Lo siguiente es desarrollar el producto de los dos radicandos, serían los dos números que están dentro de la raíz, ya que el índice de la raíz es el mismo, podemos hacer esto de acuerdo a las propiedades. 20 por 3. Esto nos da 60, 60 por i al cuadrado. Este i al cuadrado resultó del producto de i por i. Así nos queda i al cuadrado. Entonces vamos a simplificarla radicando que es 60, si esto es posible. Vamos a sacar los factores. Vamos a hacer la sustitución primero de i al cuadrado. Esto es menos 1. Y nos queda el signo menos, lo escribimos detrás de la raíz. Nos queda menos raíz de 60. Pero es como que estamos multiplicando menos 1 por raíz de 60. Bueno, y esta raíz no se puede descomponer en factores primos de tal forma que aparezca una unidad al cuadrado y simplificarla. Entonces se deja así nada más. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que les presentaba, se aparece raíz de 80. Si fuera un ejercicio desarrollándolo en la clase o en el trabajo del libro, se los tomaría quizás como bueno. Pero si en un examen aparece una respuesta reducida, lo más conveniente es desarrollar, ver si se puede factorizar, descomponer en factores primos ese número dentro de la raíz para reducirlo a la expresión mínima, para hacerlo llegar a las respuestas que se dan en el examen. Bien, veamos si hay alguna consulta. Los atiendo en este momento. Bien. Entonces, si se puede descomponer esta raíz, se puede simplificar, pero ahí me daban una sugerencia, voy a verificar posteriormente si se puede descomponer de esa manera. Bien, si no se deja hasta ahí, si el número no se puede descomponer. Bien, si su respuesta queda así, bien, si ya no se puede simplificar la expresión, sí, o bueno, se va a hacer un análisis de acuerdo a la respuesta que aparece en el examen, porque de todas maneras, para llegar a la respuesta que aparece, si está reducida, deben de desarrollar la raíz, factorizarla, descomponerla, para verificar si es exactamente, por ejemplo, si apareciera 2 por raíz de 5, que sería raíz de 20. Para eso, para saber si es 2 raíz de 5, pues hay que descomponer 20 en sus factores primos, ¿verdad? Entonces hay que llevar la respuesta de esa forma, de cualquier manera, así puede desarrollarse. Si en caso la raíz ya no se puede simplificar, entonces yo en la respuesta del examen la coloco así, si ya no se puede simplificar. Bien. Entonces, creo que eso sería todo. Bueno, sí, esos serían todos los ejemplos y quedamos exactamente con el tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta clase y recordemos que todo es gracias a la misericordia de nuestro Dios que pudimos reunirnos en esta mañana y pues darles un poquito de preparación y motivación para su examen, en el cual les deseo mucho éxito. Y de igual manera espero que hayan resultado muy bien en los exámenes de las demás materias, ya que todo es parte de su formación tan importante, ¿verdad? De este aprendizaje que ustedes están adquiriendo. Así que les agradezco mucho por acompañarme en esta clase, en esta reunión. Dios les bendiga por su atención.